Hola, ¿cómo les va? Acá estamos con otro video de C. En los videos anteriores, si los han estado siguiendo, hemos simplemente visto un poco la estructura del lenguaje, cómo funciona y qué cosas podemos llegar a hacer. Probablemente uno de los valores, o más que valores podríamos decir, con lo que normalmente se asocia a C, o por lo menos la palabra que siempre sale adelante como primer estandarte, como primera bandera, son los punteros. Punteros a memoria, punteros que nosotros podemos crear para poder empezar a generar estructuras de datos algo interesantes, algo diferentes a las que tal vez estamos acostumbrados, que de cualquier manera, si usamos cualquier otro tipo de lenguaje, vamos a ver que podemos crear exactamente las mismas estructuras, podemos hacer exactamente lo mismo, pero de formas diferentes. La ventaja probablemente sea de que nosotros tenemos, como ya lo había explicado en uno de los primeros videos, tenemos como más contacto, podemos manipular más el lenguaje y la forma en cómo funciona y cómo se ejecuta, por tanto vamos a poder conseguir cosas o funcionalidades un poco más rápidas o más limpias, podríamos decir, aunque obviamente van a ser un poco más complicadas al principio cuando las queremos escribir. Así que nada, el video de hoy es sobre punteros, y obviamente punteros en C es un mundo gigantesco. De hecho, como les decía, es algo de lo más interesante y es uno de los estandartes de C, así que solamente vamos a ver un poquito nada más, porque si no podríamos estar horas hablando de esto, y obviamente vamos a ir evolucionando en el transcurso de los videos, vamos a ir viendo un poco más sobre esto. Ahora, la pregunta, como para cerrar el concepto, ¿por qué punteros ahora si en el video anterior simplemente vimos cómo mandar parámetros a una función? Bueno, hay cuestiones que vamos a ver específicamente con el manejo de arrays y cómo nosotros podemos empezar a pasar incluso strings a funciones, que vamos a necesitar primero de entender esto antes de poder hacer lo otro, que obviamente difiere un poco de cómo normalmente se inicia uno en los lenguajes de programación, debido a que hay muchas cuestiones que ya están solucionadas en los otros lenguajes, pero que justamente en C tenemos que encararlo de una forma distinta. Así que este es el código que teníamos, o básicamente el ejemplo que habíamos hecho en el video anterior, donde tenemos una función, llamamos a la función y pasamos parámetros, pero obviamente lo que necesitamos es empezar a ver un poco el tema de punteros. Así que, ¿qué es en realidad este concepto o esta idea de punteros? Lo primero que tenemos que entender un poco es cómo funciona la memoria de una computadora. No me voy a poner a explicar cómo funciona específicamente, pero simplemente como para dar una idea, imagínense que tenemos una especie de autopista o de calle, en la cual tras cada centímetro de esa calle es representado con un valor numérico, ¿sí? Y lo que hace la computadora, cada vez que nosotros queremos crear una variable o asignamos un valor a una variable, simplemente va a ir a ocupar un espacio de esa gran avenida, de esa gran ruta, y va a quedar asociado el valor, el tipo de dato, a uno de esa posición dentro de esa ruta. Obviamente esto es una simplificación del ejemplo, es mucho más complejo, tiene muchas más cuestiones, pero como para entender lo que vamos a estar viendo acá, imaginémoslo de esa forma, ¿sí? O sea, una ruta que tiene numeración, y a medida que nosotros queremos colocar algo en esa ruta, vamos a ir en realidad colocándolo en una numeración. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos colocar un poste de luz en el kilómetro 1, entonces si tenemos una numeración para identificar eso, podríamos decir que supongamos que justamente el kilómetro número 1 hace referencia a ese punto, y por lo tanto sabemos que ese poste está en ese lugar. Entonces, en este caso, en el caso de las variables y en el caso de lo que nosotros vamos a manejar como punteros, va a funcionar de una forma parecida. Por ejemplo, en este caso, yo tengo dos variables, A y B, perdón, y lo que vamos a hacer es tratar de ver qué es lo que contienen o dónde están siendo ubicadas. Entonces, por ejemplo, voy a poner simplemente dirección de A, y vamos a colocar acá, en este caso estamos usando porcentaje
X, que nos va a servir justamente para poder manejar, o por lo menos para poder ver el valor del puntero que queremos ver. Y en vez de, por ejemplo, en el caso de las otras variables que teníamos, en vez de colocar simplemente A, ¿sí? Lo que podemos hacer es utilizar el ampersand, y esto nos va a permitir acceder a el valor en el cual está alojada esta variable dentro de la memoria. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lo vemos de nuevo con el ejemplo de la ruta, A y su contenido, supongamos que le pongamos un valor de 20, ¿sí? Sería el poste de luz que queremos colocar en la ruta. Y si nosotros usamos el ampersand, en realidad lo que estamos preguntando no es por el contenido, o sea, no es por el poste de luz, sino por el lugar dentro de esa autopista, dentro de esa ruta en el cual está ubicado. Entonces nos debería, obviamente, el resultado en el ejemplo nos debería dar que está dentro del kilómetro 1 y no necesariamente que es un poste de luz, ¿sí? Entonces vamos a compilarlo. Acá ya configuré un poco la máquina como para tener otro compilador de C, que obviamente si lo ven en el video anterior es otro diferente, así que tenemos acá. Entonces vemos que el valor que nos está entregando en realidad no es un valor entero, no es el valor que pudiese llegar a tener A, que de hecho no le estamos asignando ningún valor, por lo tanto tendría que tener el valor por defecto, sino que estamos accediendo a una parte de la memoria, o nos está diciendo en qué parte de la memoria está siendo ubicado. Lo mismo vamos a hacer si volvemos a compilarlo de nuevo, si tenemos B. Entonces, en este caso, ¿sí? las dos variables donde están siendo ubicadas. Y si nosotros ejecutásemos de diferentes veces el programa, llegaría el caso, obviamente depende del sistema operativo, depende de muchos factores que estén transcurriendo en ese momento, deberíamos poder obtener un valor diferente, porque va a depender de dónde está siendo ubicada esa variable, el valor que va a tener, ¿sí? Entonces, simplemente lo que estamos, como les decía, estamos haciendo es acceder a el valor de donde apunta esta variable, ¿sí? O sea, entonces es como que si tuviésemos nuevamente, porque esto por algún motivo siempre resulta la parte más compleja, simplemente por una cuestión de que tenemos que mantener más información en nuestra cabeza para entender cómo es el concepto. Pero imaginemos que tenemos un punto y tenemos el contenido del dato de la variable, y lo que estamos accediendo es al elemento que nos dice hacia dónde tenemos que dirigirnos para poder acceder a ese dato. Entonces ese número que vemos ahí abajo es ese camino, o ese apuntador hacia el contenido de la variable, ¿sí? Entonces, supongamos, simplemente vamos a extender un poco este ejemplo. Voy a dejar la variable A y le vamos a poner un valor, como queríamos hacer antes. Si nosotros obviamente hacemos esto, bueno, no va a funcionar necesariamente, porque tengo que cambiarle el tipo de... Y vamos a poner un valor así. Entonces el valor obviamente es A. Este 14 simplemente es... estoy tratando de transformar el valor numérico usando el porcentaje X, por eso es que nos da ese valor, así que no se preocupen. Pero lo que vamos a hacer es, como les decía, tenemos A, le vamos a asignar un valor, y ahora vamos a ver cómo podemos no solamente acceder a ese valor del puntero, sino que la pregunta es qué podemos hacer con esto, ¿sí? O sea, qué es lo que podemos empezar a utilizar, no solamente saber la posición de la memoria, sino tener algo más que hacer. Así que lo que nosotros podemos empezar a hacer con C es empezar a manipular un poco los punteros, ¿sí? O sea, empezar a jugar con los punteros para poder empezar a crear estructuras, como les decía al principio, estructuras
de datos particulares o específicos, ¿sí? Entonces, el primer caso es si yo quiero tener, por ejemplo, un puntero. Normalmente los ejemplos siempre dicen P para hacerlo cortito, pero para que quede más claro voy a utilizar la variable, o sea, voy a utilizar el nombre de puntero como variable. Y vamos a hacer que esta variable sea justamente nuestro apuntador hacia la memoria en la cual se encuentra el valor de A, o lo que A tiene contenido, ¿sí? Para hacer eso, si nosotros dejáramos así, obviamente no va a ser un puntero porque simplemente estamos creando una variable más. Así que en el caso de C, para generar un puntero, lo que tenemos que hacer es agregarle el asterisco por delante, y esta es una definición, o le estamos diciendo de que esta variable, el nombre básicamente puntero, en realidad es un puntero que puede apuntar a variables de tipo entero, ¿sí? Entonces podríamos tener punteros de otro tipo, ¿sí? O sea, que de otro tipo de datos. Podríamos tener punteros que apunten a funciones, podríamos tener punteros, ¿sí?, a diferentes elementos. En este caso, simplemente como queremos saber qué pasa dentro de A o queremos apuntar hacia A, vamos a crear un puntero hacia A. Entonces, si nosotros queremos ahora apuntar o decirle a nuestro puntero que apunte hacia donde está A, entonces le vamos a decir que el valor de puntero, ¿sí?, en este caso ya no colocamos el símbolo de asterisco adelante, va a ser equivalente a, si vemos lo que habíamos hecho acá para poder mostrar el puntero, entonces va a ser igual a el puntero de A, ¿sí? Entonces en este caso, y acá tal vez es donde muchas veces se empieza a hacer un poco de lío, especialmente cuando uno está empezando con esto, porque empiezan a cambiar las nomenclaturas y tenemos un asterisco. En este caso no tenemos el asterisco, tenemos el ampersand, podemos usar el ampersand en otros casos, ¿sí? Entonces es como que se pone un poco, se complica un poco, pero no es tan difícil. Entonces volvemos acá, lo que decía es, ahora lo que tenemos es que la dirección donde apunta A la estamos asignando dentro de puntero. Entonces, si nosotros imprimimos el puntero, por ejemplo, voy a poner acá dirección, acá, dirección de puntero, ¿sí?, y le vamos a poner, ¿sí?, el hecho de que obviamente estamos usando la variable directamente, sin ningún aditamento acá, sin el asterisco, simplemente por el mismo concepto que estamos haciendo esto acá, ¿no? Estamos diciéndole que la forma en la cual nosotros podemos acceder y reemplazar el valor de puntero es mediante el nombre de la variable sort. Entonces vamos a compilar y ejecutamos. Y acá es donde empieza lo interesante. Si vemos acá abajo, vamos a ver que el valor obviamente de A es 20, la dirección donde apunta es esta, y justamente la dirección donde apunta la variable puntero, o el puntero, es la misma que la de A. Entonces quiere decir que, sí, como esto, de nuevo, acá hay que tener cuidado, como el puntero está apuntando hacia donde apunta A, ¿sí?, entonces quiere decir que yo podría acceder al valor de A a través del puntero, ¿sí? O sea, porque en realidad estamos marcando un caminito para saber cómo llegar a ese valor, pero no necesariamente estamos almacenando el valor. O sea, que quiere decir que puntero en realidad no vale lo que vale A en concepto, sino que es un lugar, o puntero apunta hacia donde está. O sea que si nosotros modificamos el valor de A, si bien, por ejemplo, si le cambiamos de 20 a 30, puntero va a saber que ahora A vale 30, pero no quiere decir que el valor de puntero es 30, ¿sí? O sea, tal vez ese pueda ser también un poco una pequeña complicación cuando uno está aprendiendo esto, ¿sí? Entonces vamos a imprimir el valor de puntero para ver que efectivamente tiene eso. Y en este caso sí necesitamos, para poder acceder hacia donde apunta, ¿sí?, necesitamos colocar el símbolo del asterisco para básicamente obtener el mismo elemento que tenemos, ¿sí? Entonces
Vamos a compilar. Y como vemos, el valor que tiene, obviamente, o efectivamente es 20. ¿Sí? Sí, y esto como para que vean que no estamos haciendo nada extraño. No es magia. Vamos a compilar de nuevo y efectivamente, o sea, cambiamos el valor y efectivamente estamos modificándolo. De nuevo, al principio puede resultar un poco complejo, o un poco extraño de seguir, pero no termina siendo, o sea, termina siendo bastante simple. Hay muchísimo más relacionado a punteros, obviamente esto es simplemente la puntita del iceberg que estamos viendo en el caso de C. Así que nada, en los próximos videos vamos a seguir avanzando como para poder entender más e involucrarnos más y en realidad ver cuál es el verdadero beneficio o qué podemos llegar a hacer con esto, ¿sí? Así que nada, nos vemos la próxima, ¿sí? Chao.